Estamos en inmediaciones de las oficinas de la Fiscalía General de la Nación, en el sector de Palo Quemado. En este momento, el presunto responsable de agredir a más de 4 menores de edad del Hogar Infantil Canadá en Villa Javier, sector de San Cristóbal, rinde indagatoria y la Fiscalía imputará cargos por acto sexual abusivo y acceso carnal violento con menor de 14 años. Realmente esto es un caso lamentable y triste, pero ¿y ahora qué va a pasar de ahora en adelante con el presunto abusador? ¿Qué le puede pasar? Pues bueno, en el momento de la imputación de cargos, el presunto responsable puede aceptar la culpabilidad o declararse inocente, por supuesto. En cualquiera de los dos casos, la fiscal encargada está lista para pedir formalmente medida de aseguramiento en contra de Freddy Castellanos. Sin embargo, algunas personas de la fiscalía auguran un largo proceso jurídico al que se sumarán no solo las denuncias formales contra el imputado, sino los procesos que se abran directamente contra el ICBF y contra los directivos del operador privado a cargo de este hogar infantil. Bueno, esperaremos que la justicia se haga cargo y que la burocracia no desvíe el caso. Debe haber un castigo ejemplar. Eso es lo que piden las familias. Hola, Cordy. Deje la bobada, Freddy, nos conocemos hace rato. ¿Qué se cuenta? Ay, yo le digo Cordy para que después no ande diciendo que me da trabajo por pura palanca. Igual se van a dar cuenta, Freddy, hermano. Acá en confianza, cuénteme qué pasa. ¿Qué pasa de qué? Hábleme claro. Hermano, no quiero que nos metamos en problemas. Es simple. Voy a decir que usted entró en febrero a hacer unos reemplacitos y así no lo tengo que presentar frente a los papás. Usted sabe cómo son, usted fue coordinador y sabe que esa gente puede llegar a ser bien intensa. Con el tiempo ya no va a ser raro que usted reciba chinos en la puerta y todo normal. Lo que no sé es cómo justificar cuando toque justificar usted por qué llegó a este hogar infantil. Pero yo no le veo nada de raro. Luego no tiene mi hoja de vida, ¿o qué? Relájese, además yo ni antecedentes tengo. Relájese, Cordy, que todo bien. Pues sí, hermano, pero entienda, es difícil encontrar a un profesor de danzas de la Calera que en la hoja de vida tenga el gimnasio campestre de los Alpes, que después resulte trabajando por allá en Bosa de coordinador del ICBF y ahora acá en Villa Javier, literal de norte a sur y de oriente a occidente, hermano, con cambios muy drásticos. No, para nada, así lo quiere ver usted. Además son cosas que uno hace por amor a los niños, por el amor a esta profesión, el amor al arte que llama la gente. Además, a la gente lo que le importa es una hoja de vida y la experiencia. Y yo la experiencia la tengo. Entonces relájese, ahí no está pasando nada. Además, si usted me ayuda a mí, yo lo ayudo a usted. ¿Qué dicen los padres de los niños allá en Villa Javier? A estas horas de la noche, un grupo de padres de familia ha decidido hacer una marcha por el sector para exigir medidas reales frente al abuso de sus hijos. Dicen que los directivos del hogar infantil intentaron ocultar los eventos. La indignación acá es palpable y todo lo que piden es justicia, un castigo ejemplar contra el responsable y que el bienestar familiar dé soluciones reales frente a lo ocurrido. ¿Se ha logrado hablar con alguna de la familia de los niños que hasta ahora se han identificado como víctimas? Además, ¿cómo se supo de que estos ataques se perpetraron en las instalaciones del jardín infantil? Como todos ustedes saben, este es un caso muy complicado. Las familias en general acusan negligencia por parte de las autoridades y de hecho se esperan más acciones judiciales, esta vez en contra del ente privado que maneja este hogar, porque se reveló que cuando todo comenzó a salir a la luz, por parte de la coordinación le dieron de manera irregular al presunto abusador Freddy Castellanos los datos personales de la primera mamá en denunciar los hechos. Todo esto para que el profesor demandara a la madre de familia. No lo puedo creer. Increíble. Sí, señor, esto es increíble y lamentable. Frente a cómo ocurrieron los hechos, una valiente madre de familia contó frente a las cámaras y micrófonos de diferentes medios que su niña de tan solo 3 años de edad le dijo el pasado martes 29 de abril que el profesor le daba besos en la boca. La señora, acto seguido, y de manera muy inteligente, hizo un dibujo en una hoja de papel y comenzó a grabar a la niña mientras le decía que le mostrara dónde este individuo la había besado. La niña le mostró la boca, la cola y las partes íntimas. Además hacía un movimiento de mano, decía que el profesor le hacía eso. La señora inmediatamente llama a las autoridades, quienes la dirigen bajo lo que se conoce como Código Blanco a un centro médico donde hacen los exámenes físicos y psicológicos correspondientes, lo que terminó determinando que la niña, en efecto, había sufrido abuso.
La madre de familia se dirigió entonces al jardín, donde hubo algo contradictorio. Primero, le informaron que el docente iba a ser separado del cargo mientras se surtían las investigaciones, pero el miércoles y el viernes el profesor estaba de nuevo recibiendo niños en la puerta, a lo que desde coordinación dijeron que eran hechos confusos y que primaba el honor del profesor. Esto es tan aberrante que hay papás desesperados, llorando. Contaban hace unos minutos que sus hijos les rogaban no venir al jardín, pero como no tenían que trabajar, no tenían con quién dejarlos, los traían confiados de que acá, en el hogar infantil, iban a recibir atención y protección. Los padres de familia además han denunciado que el coordinador y el presunto abusador eran muy amigos, además que en una reunión del domingo el coordinador se reía frente a los padres de familia, lo que por supuesto caldeó los ánimos. Fue necesaria la acción de la policía. Claro, la policía tendría que intervenir para evitar otro hecho lamentable. Buenas tardes, señor juez. La fiscalía solicita que al ciudadano Freddy Arley Castellanos le sean imputados los delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal violento con menor de 14 años. Delitos que pesan sobre por lo menos 4 víctimas entre los 3 y 4 años de edad, además de otras 12 víctimas potenciales que se está por determinar en las próximas horas si fueron víctimas de algún tipo de abuso. ¿Qué pena pide entonces la fiscalía contra el sindicado Freddy Castellanos? Señor juez, teniendo en cuenta los agravantes del sindicado, como su posición de poder, el abuso de autoridad, la edad de las víctimas, la violencia física o psicológica por la que pasaran las víctimas, el aprovechamiento de confianza y además la reincidencia, la fiscalía solicita que se otorgue la pena máxima para el sindicado Freddy Castellanos. Señor acusado, ¿cómo se declara usted en este momento? Inocente, señor juez. Teniendo en cuenta que este es un caso mediático, que además las víctimas son todas infantes menores de 14 años, dicto medida de aseguramiento en contra de Freddy Arley Castellanos, quien será trasladado inmediatamente a la cárcel Modelo de Bogotá, desde donde afrontará el proceso que se adelanta en su contra. Pues lo primero es rechazar esos hechos. Lamentamos profundamente lo que ocurrió y nos solidarizamos con las familias. Hay que decir, el Estado le falló a unas familias y a unos niños. Es una falla imperdonable lo que ocurrió allí. Unos niños que reciben una atención de parte del Estado, y estoy hablando en general del Estado, en un lugar donde el énfasis debe ser la protección, y terminan siendo expuestos eventualmente a lo que vivieron. Es una tragedia y es imperdonable. Freddy, hermano, esto es grave. Nos activaron un código blanco. Podemos hasta perder el contrato con el ICBF. ¿Qué diablos pasó con esos niños, hermano? No, ¿qué pasó de qué, Cordy? Esa vieja está loca. Eso fijo supo que yo vengo de la Calera y se imaginó que yo tengo lujos y que tengo plata. Y lo que quiere es eso, plata. Además no vio esta tarde que fue y me pegó allá en la calle enfrente de todo el mundo. Si así es como usted dice, acá toca movernos rápido. Le voy a pasar los datos de esa señora. Le toca que usted la demande primero por agresión. Si lo que esa señora busca es plata, fijo, se da cuenta del problema en el que se va a meter y no hace nada. Ponga ya la denuncia y venga a trabajar, que todo bien, que yo lo respaldo. Hágale, todo bien. Hay noticias a esta hora desde Palenque Madrid. Acaba de finalizar la audiencia de imputación de cargos en contra de Freddy Arley Castellanos. Queda en firme entonces la parte inicial del proceso y lo que nos dicen es que el sindicado no aceptó los cargos en su contra. Sin embargo, el juez dictó medida de aseguramiento y será trasladado a la cárcel Modelo de Bogotá. Bueno, ¿y qué dice Bienestar Familiar? Sí, la directora del ICBF comentó que las familias ya están recibiendo acompañamiento psicológico. Ella confía en el proceso judicial y aseguró que está investigando la actuación de la organización privada que tiene a cargo el Hogar Infantil Canadá y otros 9 jardines del ICBF. Parece ser que no se activaron los protocolos necesarios con este caso. Además de eso, acaba de dar una rueda de prensa para informar las medidas que van a tomar para evitar casos como este. La más sonada de momento es revisar el tema del género de las personas contratadas.
Ella dice que no quiere estigmatizar a los hombres, pero sí prefiere contratar solo personal femenino porque los hombres estadísticamente cometen más abusos y no deberían encargarse de niños de primera infancia. Y bueno, nosotros en Lecturas Improvisadas no somos periodistas, no somos escritores profesionales. Yo soy profesor de un colegio público y Cristian, que es nuestro productor, es además optómetra y está pronto a recibir su título como abogado. Somos dos personas que sienten y creen en el poder de la palabra. Acabamos de escuchar un intento de presentación de una serie de hechos detestables que tomaron lugar en el barrio Villa Javier en Bogotá. Cristian, ¿cómo va todo en Granada? Bueno, con calorcito, bastante calor, hermano. Y muy difícil decirle que está todo bien, muy difícil por tanta contradicción, con tantas cosas que uno no debería ver ni escuchar. Un panorama bastante desesperanzador y desolador para la realidad colombiana. Bastante, hermano, bastante. Usted sabe que yo soy profesor de un colegio público de Bogotá y quiero que demos una opinión para cerrar este capítulo. Yo voy a decir muchísimas cosas que pueden entrar de pronto en reversa para muchos de quienes nos escuchan. Pero acá hay un problema muy grande que tiene que ver con la burocracia de este país. Una burocracia basada en un arcaico sistema de jerarquías. Y yo lo digo porque como profesor veo a quienes pasan por la Secretaría de Educación y por la dirección del ICBF, todos ellos cargados de discursos bonitos en favor de los niños y las niñas, pero al final son solo eso, discursos bonitos, palabras bonitas, preocupaciones de papel. Y que además eso lo utilizan para atacar a los profesores cada vez que les viene en gana con el tema del adoctrinamiento y todas esas tontadas. Y bueno, llenan sus bocas de amor burocrático hacia los niños, pero los refrigerios son solo azúcar, frutas muchas veces en mal estado, panes viejos y duros. Hay unas galletas que a los niños no les gustan porque dice que son galletas de perro, ahí dice que son galletas de quinoa, saben a cartón. Los colegios funcionan sin luz, funcionan sin internet en Bogotá. Y en el colegio donde yo trabajo en específico, he visto cómo muchas veces internan algunos adolescentes en hogares del bienestar familiar. Y muchas veces, no todas por supuesto, pero sí muchas veces cuando vuelven al colegio llegan con muchas mañas, muchas más mañas de las que tenían antes. Llegan con problemas de consumo más graves, incluso en alguna oportunidad una mamá me contaba años atrás, yo entré al colegio hace 8 años y fue por esa época, que le había tocado demandar al ICBF porque presuntamente en uno de esos hogares habían abusado de su hija adolescente. El tema es tan pesado en la zona, en el colegio que yo trabajo, que tenemos que levantar protocolos constantemente por violencia intrafamiliar y por abandono. Y bienestar familiar no se hace presente. Por ejemplo, para las semanas de desarrollo institucional siempre hay encuentros con funcionarios de ese instituto y siempre cancelan 5 minutos antes o ni siquiera llegan al colegio. Cuando se llama bienestar familiar, no, que qué pena. Bienestar familiar está descargando muchas de sus funciones en el docente, muchas de sus funciones en la escuela, responsabiliza a la escuela de sus no actuaciones y en carta blanca, aquí se lo digo a usted y se lo digo a nuestros oyentes, el sistema público de educación está diseñado para el fracaso, para que luego unos politiqueros salgan a proponer la privatización, pero no, lo que les importa, según ellos, son los niños. Bienestar familiar no actúa. Todo es solo discurso y palabras bonitas. Esto a mí me ofende muchísimo. Incluso el año pasado se reportaron muchísimos casos desde el colegio y el ICBF actuó solo en uno, con fiscalía incluida, siendo un caso que no era tan grave, mientras dejaron otros temas muy graves de lado. Sin embargo, pues bueno, yo no quiero aquí entrar a defender al presunto culpable y no quiero que se entienda eso. Pero ese discurso que he visto en redes sociales también me parece preocupante porque ataca a los hombres por el hecho de ser hombres, incluso diciendo que por ser hombres no deberíamos ser profesores de ningún nivel. Y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, cae en ese juego y dice, no quiero estigmatizar a los hombres, pero siempre sí los voy a estigmatizar. Y ahora, si este tipo Freddy Castellanos es responsable, el tipo tiene que recibir todo el peso de la ley, ¿cierto? Pero yo he visto con estos ojos cómo un profesor fue acusado recientemente por una estudiante, digamos no de las mejores estudiantes. Esta niña hizo una falsa denuncia contra el profesor y el profesor le tocó ir llorando a dar su versión libre en el consejo directivo
Al final la niña esta se para y dice, no, es que ya se había inventado todo eso para que no le regañaran en la casa por perder la materia. Y como no hay matrícula, o sea, como estamos perdiendo niños, entonces no se actuó nada y la chinita siguió en el colegio riéndose, siendo grosera, siendo irresponsable, atendiendo a clases, pero solamente con el celular. Entonces nosotros por ser hombres tenemos una situación de desventaja. Claro que, vuelvo y digo, si Freddy Castellanos es el culpable, como todo parece indicar, ojalá le caiga todo el peso de la ley, que responda y ojalá que tenga una vida larga y llena de sufrimiento, como dijo la mamá denunciante, la mamá de esta niña de 3 años que decía que el profesor le besaba la boquita. Como ella dijo, no se le desea la muerte a este tipo, porque el tipo se muere y descansa, y lo que tiene que hacer es pagar por todo el dolor que le causó a las familias y a todos los niños. Sí, usted ha dicho muchas cosas muy puntuales y por supuesto correctas. Y acá hay que ver también la ausencia de los líderes sociales y políticos, así como la falta de autoridad y acompañamiento por parte de los directivos del Jardín Infantil Parques del Canadá. Acá hay una falla institucional grave que pues facilitó la impunidad del perpetrador y no sabemos por cuánto tiempo, porque usted sabe que muchas son las cifras que se muestran y muchas otras son las que no se conocen. Acá hay claramente negligencia en el sentido de la protección infantil, pero también una desvinculación de las figuras que deberían garantizar la seguridad y justicia de los niños. Ahora pregúntese usted, ¿cuántos Freddys Castellanos hay por ahí? Así como hay inocentes señalados, también hay culpables que no se señalan, hay culpables de los que nunca nos enteramos. Y acá hay que ver la psicología de ese tipo de personas, la manipulación, el abuso del poder. Probablemente este tipo ejerció coerción psicológica, aprovechando su posición de poder, su autoridad, como docente y cuidador de los niños para ganar la confianza y posteriormente el silencio de las víctimas. Además de eso, la falta de empatía, pues porque este tipo de abusadores suelen minimizar el daño causado y justifican sus actos todo el tiempo, o simplemente no los justifican, sino simplemente los niegan. Acá tenemos un ejemplo que el acusado se declara inocente a pesar de todo el material probatorio. Ahora, el comportamiento predatorio. Esto muy seguramente no ocurrió la primera vez en Parques de Canadá. Seguramente ya el tipo venía mostrando patrones de conducta inapropiadas, desde comentarios, contacto físico, que el entorno ignoró. No sabemos si se peca por inocencia y por confiar en las personas, o simplemente a veces pues nos hacemos los huevones. ¿Me hago entender? Y muy seguramente son personas o son tipos, estos Freddys Castellanos, como los estamos mencionando ahorita, o como los menciono yo, que tienen narcisismo o patrones de trastornos antisociales, porque no tienen la capacidad de asumir las consecuencias con una autoimagen distorsionada, donde no hay remordimientos y simplemente para ellos nunca se obró mal. Hay que tener en cuenta que acá hay muchos agravantes, muchas responsabilidades, pero no solo se puede responsabilizar al perpetrador, porque claramente hay una responsabilidad institucional. Los directivos del jardín podrían enfrentar demandas por omisión, pues por no tener, digamos, la implementación de protocolos de prevención o ignorar las señales de alerta.
Este caso no solo exige justicia penal para Castellanos, sino también una investigación a fondo sobre las fallas del jardín infantil y la indiferencia de los líderes locales ante estas situaciones. La reparación de las víctimas deben incluir medidas psicológicas, educativas y legales para procurar evitar la repetición de estos crímenes. Además, es gravísimo que los directivos del Jardín Infantil Parques de Canadá hayan priorizado, entre comillas, el bienestar administrativo o la imagen institucional con tal de evitar escándalos o demandas, pero obviamente se les salió de las manos. Y esto pues sugiere efectivamente una negligencia deliberada o un encubrimiento, lo que agrava el daño a las víctimas, que claramente se ve, digamos, un ocultamiento de denuncias previas. Los directivos pues no investigaron, o si investigaron no reportaron a las autoridades, incurriendo en omisión de garantías y claramente fallándole o violando el artículo 44 de la Constitución, donde los derechos de los menores prevalecen, el derecho del niño prevalece. Es evidente que también hay una falta de protocolos, donde no hay mecanismos claros para reportar abusos o desalento a las víctimas a denunciar. Donde una vez más se demuestra pues la irresponsabilidad institucional, además de la protección al agresor, donde se cambia al perpetrador de sede y no desvincularlo inmediatamente o presionar a las familias para no judicializar el caso, son indicios de complicidad pasiva. Obviamente acá hay un trasfondo un poco más complejo, porque pues tampoco se le puede privar el derecho al trabajo al tipo mientras simplemente es indicado y no se le ha demostrado nada en contra, ¿no? Pero yo insisto, y yo estoy seguro que hubo manipulación de información, y si los directivos minimizaron los hechos ante las autoridades educativas, bien sea ICBF, Secretaría de Educación, o alteraron los registros, pues ahí también hay una obstrucción a la justicia, teniendo ya fuerza para una denuncia penal. Acá podríamos quedarnos 2 horas más, hermano, hablando de estas cosas, de la responsabilidad civil, de la responsabilidad penal, de las sanciones administrativas, porque es que obviamente acá se hizo todo mal. Acá hay un incumplimiento de la ley 1098 del 2006, no se garantizó la protección a la niñez, y este caso no se trata solo sobre un depredador, sino sobre un sistema que lo permite, un sistema que favoreció al perpetrador. Los directivos, al callar, se convirtieron en facilitadores, y la sociedad debe exigir transparencia y sanciones ejemplares, porque la complicidad institucional es tan peligrosa como el mismo abuso. Incluso esa complicidad institucional puede llegar a ser más peligrosa que el mismo abuso. Esto ha sido Un monstruo en Canadá, un capítulo más de Lecturas Improvisadas. En la locución, Cristian Ruiz y Diego Ruiz. Una producción de Yata Studios. Hasta la próxima, que recuerde, a los niños no se les toca. Sueños que se cuelan en nuestro pequeño altar.